Saludos a todos ustedes que están detrás de la pantalla viendo su programa Sala Situacional TV con Jorge Sade Caré. Este proyecto que comienza con su primer episodio llamado Siria, haremos un recuento de lo que ocurre en este país, sus beligerantes, el conflicto, los participantes, información política sobre este país, entre otros temas que abordaremos a lo largo de este primer episodio. Siria ha sido el país más comentado en los últimos meses, aunque no en las últimas semanas, y sería un poco desatendido no valorarlo o no destacarlo en nuestro primer episodio. Bien, a continuación expondremos en las pantallas las informaciones políticas sobre este país con el conflicto sirio. Antes de comenzar el tema, hay que destacar que el nombre oficial es la República Árabe de Siria. Ese adjetivo calificativo de árabe es un mensaje subliminal que colocaron los Assad desde el siglo pasado, destacando esa etnia sobre el país, haciendo cara a otra como lo es la etnia kurda, entre otras. Anteriormente, en ese mismo siglo, hay que recordar ese convenio que suscribió Hafez el-Assad, el padre del que era presidente sirio, junto a Nasser en Egipto, en la conformación de una especie de estado conjunto con Egipto llamado la República Árabe Unida. Hay que recordar también el tema del panarabismo que mencionaban estos dos líderes en ese entonces. Tipo de gobierno es sin duda alguna una república presidencial, régimen altamente autoritario. Todo radica en el jefe ejecutivo, en este caso el presidente, que combina tanto en la jefatura de Estado como el líder del partido. Ahora bien, a pesar de ser un sistema netamente presidencial, hoy en día, en esta nueva faceta de lo que es Siria, existe la presencia de un primer ministro. Igualmente, hablamos también de que cada 7 años se elija un presidente, que debe ser siendo musulmán, y cada 4 años una asamblea de pueblo, que sería el poder legislativo de este país. Hay que destacar que esta es la constitución actual que vive Siria, según los que hasta hoy en día están gobernando, han tenido que regirse bajo estas normativas. El primer ministro, el que reside la jefatura de gobierno, es nada más y nada menos que Mohamed al-Bashir, nombrado recientemente a inicios de diciembre del año pasado, en que, recordando su perfil, él formaba parte de las filas del Ejército Libre Sirio, esa oposición rebelde armada y apoyada por Turquía, y que era un comandante militar de Idlib, esa zona que más adelante vamos a ver en el mapa, que estaba bajo el control de la oposición. Hay que recordar que la estructura de la Cámara Legislativa es una unicameral y esto responde al Estado, a su forma de gobierno netamente centralista. No se habla de un sistema federal, no se habla de un sistema semipresidencial. Haciéndole frente más adelante lo que veremos como los kurdos sirios que se ubican en el norte del país. En el Poder Legislativo se encuentran 250 escaños, todos elegidos directamente, y su sistema electoral es de pluralidad y mayoría. No hablamos ahí de una especie de sistema mixto de darle prioridad o espacio a la minoría, sino es una diversidad de las fuerzas con el que se obtiene el mayor de los votos es la mayoría. Aquí en las pantallas vemos a esta extraña nueva bandera para todos. Es nada más y nada menos la nueva bandera reconocida por la comunidad internacional, que es la nueva bandera de la República Árabe de Siria. Su nueva franja verde y sus 3 estrellas, tú puedes identificarlas muy bien de que es la nueva frente a la anterior, que era de 2 estrellas y de la franja roja. Y hay que recordar la posición geopolítica, geoestratégica que tiene Siria, que muchísimos analistas, los cuales yo coincido con ellos, marca el inicio del conflicto. No fue algo aleatorio la presencia de Estado Islámico, el involucramiento de varios actores en la región en este conflicto, sino fue eso por su importantísima ubicación geopolítica en la región. Nada más y nada menos bordea en su parte occidental a lo que es Líbano. Bien, importantísima presencia del mar Mediterráneo. Aquí se encuentran importantísimas ciudades sirias que son como Latakia o Tartus, que son casualmente aquellas donde hay presencia rusa hasta hoy en día.
la presencia de una base militar terrestre y una base militar aérea rusa se mantiene todavía en la única costa que tiene Siria, que colinda con el mar Mediterráneo. Importantísimo la conexión de lo que sería el Levante con el mar Mediterráneo. En el norte, su gran enemigo de este nuevo conflicto, lamentablemente Turquía, hace muchísimo tiempo Assad y Erdogan eran amiguísimos, pero el momento del estallido comienza esta rivalidad y sobre todo el apoyo de Erdogan hacia esas fuerzas opositoras y rebeldes para, lo que dicen algunos analistas, cobrar mayor influencia turca en la región y, por qué no, según otros analistas, el expansionismo de la nueva imperio de Turquía. Bien, recordar aquellas fronteras que tenían los otomanos. En la parte oriental del país hay que recordar que hay un importantísimo río, el Éufrates, que divide el país en dos. Se encuentran las regiones como Al-Raqqa, antes bastión importantísima de lo que era Estado Islámico en Siria, y tiene en la parte aquí nada más y nada menos que Irak. Hay que recordar que la presencia donde inició Daesh hace ya varios años fue en esta frontera, porque este grupo terrorista lo que buscaba era la creación de un Estado islámico salafista entre estos dos estados, que era el sirio y el iraquí. Bien, en la parte sur, Siria se encuentra importantísimo en lo que colinda con Jordania, que anteriormente se le da muy bien con el reino de Hachemita, y bordea también lo que sería Irak. Hay que recordarles a ustedes la importantísima triple frontera que comparte Siria acá en Al-Tanaf, que colinda una triple frontera entre tres importantes países como lo es Jordania, Irak y Siria. Vamos a continuación con la siguiente imagen para que ustedes vean cómo se encuentra el mapa político y fuerzas de hoy en día en Siria. En mi mano derecha se encuentra el mapa político de lo que se estaba ocurriendo antes de diciembre, antes de esa presencia, antes de esa toma de control por parte de HTS, que ya veremos quiénes son más adelante, que son los hoy en día que ocupan el poder, y lo que conseguimos hoy en día en Siria. Comenzando de cómo quedó el conflicto desde el 2019 hasta diciembre de 2024, la parte roja es aquellas que estaban controladas por las fuerzas oficialistas, aquellas que estaban comandadas por el ejército sirio liderado por su líder Bashar al-Assad. Muy bien. Ven la franja verde, como les decía, esa es la zona estratégica que ha sido muy poco comentada por los analistas, pero para mí es indispensable, que es la zona verde, unos rebeldes sirios pro-estadounidenses que se encuentran en la triple frontera entre lo que es Siria, Irak y Jordania. Vamos hacia la parte del Éufrates. El Éufrates ha servido como una especie, aunque no lo crean, de frontera natural entre lo que eran en ese entonces las fuerzas oficialistas gubernamentales de Assad frente a los kurdos sirios. Kurdos sirios son unos beligerantes importantísimos en este conflicto porque son apoyados nada más y nada menos que los Estados Unidos. Hay muchísimos informes que destacan, y entre otros actores de la comunidad internacional, que elogian la participación de los kurdos sirios en el conflicto sirio, que gracias a ellos, no a otras fuerzas, pudieron derribar y ponerle fin a la presencia de Estado Islámico en Siria. La única demanda que piden estos kurdos sirios, nada más y nada menos, es la conformación de una federación kurdo-siria en el norte de Siria. Esa se encuentra en la parte amarilla de la parte oriental del Éufrates. El enemigo número uno de estos kurdos, y nada más y nada menos, es el gobierno de Ankara. Erdogan no puede soportar y califica como amenaza a estos kurdos sirios porque presuntamente, según el gobierno turco, hay una especie de relación importantísima entre estos kurdos sirios, rebeldes sirios, etnia kurda, bien, con lo que sería el PKK, una especie del Partido de los Trabajadores Kurdos, que para el gobierno turco los califica como terroristas. Y de ahí los constantes ataques, los constantes bombardeos de las Fuerzas Armadas turcas contra estas fuerzas opositoras al Assad, pero también opositoras al gobierno turco. Y las otras franjas verdes en ese entonces también eran aquellos rebeldes sirios pro-Turquía. Es decir, es una especie de pastel repartido en diferentes fuerzas, totalmente divergente, en que aquí no necesariamente no aplica esa frase de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo o el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Es decir, surge una especie de presencia de varias influencias de otros países en este importantísimo país.
pasa el acuerdo que ocurrió en diciembre del año pasado cuando abandona su poder Bashar al-Assad en Siria. Y esto es lo que conseguimos hoy en día. Este es el mapa político y de fuerza que se encuentra en este país. Bien, es uno totalmente verde, desplegado y controlado las principales ciudades del país por el grupo yihadista salafista, pero ya con el control de Damasco y reconocido por la comunidad internacional, a pesar de que Estados Unidos, Rusia y otros importantes actores lo califican como terrorista, pero lo veremos más adelante. Frente a los kurdos sirios, a pesar de que entonces estaban ya en la parte oriental del Éufrates, pasaron la frontera de este río y tienen varias zonas estratégicas en la parte de Siria. Les puedo asegurar que el conflicto sirio no ha terminado, todo lo contrario, abre un nuevo capítulo en el cual Bashar al-Assad no aparece. Vamos con las siguientes imágenes. El conflicto sirio se destaca y es muy llamativo el tema de los beligerantes, los participantes en este choque. Bien, yo lo ordené de esta siguiente manera: el bando gubernamental oficialista, que en la parte interna, Siria, se encuentra liderada en ese entonces, recordando por nada más y nada menos por el gobierno sirio. Bien, apoyando al gobierno sirio se encontraba el gobierno ruso e Irán. El gobierno de Teherán apoyaba al Assad para hacerle frente a su desintegración y al fin de su gobierno. Vamos a los movimientos pro-oficialistas, que no necesariamente son de Estado, pero sí compartían y convergían el apoyo de Bashar al-Assad para hacerle frente a las intenciones de sacarlo del país, del poder, aunque ya lo lograron. En la parte pro-oficialista se encuentran los baasistas, que es el partido político armado de Bashar al-Assad de ese entonces, milicias marxistas, seculares, chiitas y drusos pro-Assad. Hay que destacarles, muy importantes a nuestros televidentes, que el conflicto sirio no es una lucha entre derechas e izquierdas, entre conservadores contra progresistas, entre socialismo y capitalismo, mucho menos una guerra sectaria. Es una guerra donde hay influencia de varios actores en la región que buscan ubicar su influencia. Hay un tema geopolítico importante y más adelante en otro capítulo veremos el tema energético de Siria. Eso es el tema interno de los movimientos pro-oficialistas. En los movimientos externos que apoyaban en ese entonces a Bashar al-Assad se encontraba nada más y nada menos que el Hezbollah libanés, ese brazo armado del partido político libanés que hasta hoy en día, hasta ese entonces tenía mucho poder, pero ya en lo que refiere en los últimos meses ha perdido muchísima notoriedad e influencia en la región y sobre todo en el Líbano. También se encuentra la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, entre otras organizaciones palestinas que apoyaban a Bashar al-Assad. No necesariamente los palestinos, ya sean islamistas o nacionalistas, apoyaban a Bashar al-Assad en el poder. Tampoco el conflicto sirio era un nuevo frente del conflicto árabe-israelí. Va muchísimo más allá, a pesar de la intervención nada más y nada menos de Israel en el conflicto. Movimientos opositores. Les presento al nuevo gobierno de Siria. Hayat Tahrir al-Shams, nada más y nada menos que es la rama de Al-Qaeda en Siria, anteriormente conocido como el Frente al-Nusra. Es un movimiento terrorista calificado por Washington, el Kremlin, la mayoría de países occidentales. Veremos más adelante que su líder hasta hoy en día es denominado como líder terrorista, pero nada más y nada menos son los que están gobernando de facto y por qué no lamentablemente de iuris el gobierno de Siria desde Damasco nada más. También se cuenta el ejército libre sirio, que son aquellos que son los hermanos musulmanes, que son los que tienen muchísima influencia o esa ala política que se encuentra reinando o liderando en países como Qatar, como Turquía y muchísima influencia, aunque no del poder, también en Egipto. Dato importante, muy pocos lo destacan, pero hay que recordarles a nuestros televidentes que jamás ese movimiento islamista palestino que hace frente a Israel estaba en contra de Bashar al-Assad.
Sí, aunque no lo crean. Estos mismos palestinos que estaban siendo atacados por Israel desde la Franja de Gaza, desde un inicio del conflicto de la guerra, demostraron su antagonismo con Bashar al-Assad y hacían llamados para el fin de su poder. Es decir, no necesariamente, como lo hemos dicho, todos los palestinos apoyan a Bashar al-Assad porque va más allá del tema de la causa palestina. De igual manera, no necesariamente los nacionalistas, los que están en Cisjordania, como lo es Mahmoud Abbas y otros de sus líderes, apoyaban a Bashar al-Assad, que vamos a ver más adelante en la siguiente sección. Milicias sunitas anti-Assad, bien, y en el externo ha habido muchísimos reportes de la participación de los talibanes, los que están en Afganistán, en el gobierno sirio. Y también, como ya les dije anteriormente, Hamas, entre otras fuerzas palestinas anti-Assad. Gubernamental pro oposición, aquellos estados que decían en varias oportunidades el fin del Assad, se encuentra Turquía, que tiene sus propias fuerzas proxy, que nada más y nada menos son esos de HTS. También se encuentran los Estados Unidos, que lideró una coalición internacional contra Daesh en Siria, en Irak, y al mismo tiempo apoyó a los kurdos sirios, y al mismo tiempo hizo llamado para el fin del gobierno de Assad, que él mismo, paradójicamente, califica a su líder como grupo terrorista, e Israel, que hoy en día, a pesar de las pocas predicciones que muchos analistas destacaban, tiene terreno sirio bajo su poder, y no solamente los altos del Golán, sino más allá, a esas zonas donde están predominantemente los drusos sirios. Grupos terroristas en el conflicto interno, varias de sus filas estaban integradas por militantes sirios que les dije anteriormente eran las temas de Daesh, ese grupo terrorista que buscaba no solamente el fin de al-Assad, combatía a cada uno de los dos beligerantes que estábamos mencionando, sino buscaba establecer un estado califato en esa zona y más adelante al resto de lo que tenía el control del califato en siglos pasados. Igualmente, antigrupos terroristas, aquellos que atacaban a Daesh, pero no necesariamente a Bashar al-Assad, se encontraba esa coalición internacional liderada por Estados Unidos, en la cual se encuentran muchísimos países, no solamente de la región, sino también de Occidente. Movimientos opositores, esto los puse en una tercera columna para no mezclarlos con los movimientos opositores, porque también luchan contra esta columna, que son los kurdos sirios, aquellos que les dije que buscan su federación en el norte de Siria y que presuntamente, según Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es calificado por Ankara como terrorista, presuntamente hay vínculos. De ahí la necesidad de Turquía de crear un estado, una zona de seguridad, un estado tapón en su frontera sur con Siria, porque es una amenaza real para el gobierno turco. Vamos con la siguiente imagen. Pero antes de profundizar a este tema, me gustaría destacar lo siguiente sobre la relación Siria, nada más y nada menos con República Dominicana, nuestros oyentes de este país. Hay que destacar que los asuntos consulares se manejan desde Turquía, en la embajada dominicana de ese país, y no hay presencia de un cónsul honorario en República Dominicana. Ahora bien, vamos a ver cuál será la posición del gobierno dominicano en torno al reconocimiento o no de HTS, de gobierno sirio, tal y como lo ha hecho la comunidad internacional o no. Bien, ahora en sus imágenes vamos a ir directamente con el tema de los líderes que chocaron en este conflicto. Como lo son, por una parte, Abu Muhammad al-Jawlani, que es el líder del grupo que comanda y lidera de facto, y por qué no, lamentablemente para algunos y afortunadamente para otros, Damasco, que es el líder de esta organización, que es Hayat Tahrir al-Sham, que es la Organización para la Liberación del Levante. Hay que recordarles, como lo dije en el anterior bloque, que el gobierno de Estados Unidos hasta hoy en día continúa ofreciendo una recompensa de $10 millones por su capturación. Ese mismo líder que se ha reunido, aunque no lo crean, con altos funcionarios de Occidente, se reunió con el canciller jordano. Vamos a ver próximamente con quién se reunió, importantísimo ex aliado de Bashar al-Assad, y es reconocido por la comunidad internacional como el jefe de gobierno, el jefe de Estado del gobierno sirio. Hay que destacar que una bibliografía sobre su persona: es un ciudadano sirio cuya familia proviene de la región del Golán, aquella que se encuentra colindando con Israel, bien, no en la parte ocupada
sino en aquella que está colinda con la parte fronteriza con este país. Nació en Riyadh, en el Reino de Arabia Saudita, donde su padre trabajó en ese país. Luego de ese entonces se muda a lo que es Siria y se crió en la ciudad capital de Damasco, que hoy en día él es nada más y nada menos que el mandamás de este país. También hay informes que destacan que estudió medicina. Hay que recordar que no su contraparte, su más cercano aliado en funciones del Estado, como es el primer ministro, es ingeniero, en este caso es médico y también combatiente yihadista, y más adelante se convierte en un militante armado salafista del Frente al-Nusra, ex rama de Al-Qaeda en Siria. Hay que recordarle que Estado Islámico se desprende del moderado para ellos Al-Qaeda para fundar su propio grupo terrorista. Hay que recordarle que Yavlani se integró al grupo yihadista de Al-Qaeda en 2003, cuando ocurrió la invasión estadounidense en este país, y este líder se convirtió en comandante del grupo del Frente al-Nusra, bien que en ese entonces estaba secretamente afiliado con el Estado Islámico. Le destacamos a ustedes los televidentes sobre el perfil de este político para que conozcan en las manos en las cuales se encuentra el Estado sirio, que es muy bien abrazado no solamente por la opinión pública, sino por la comunidad internacional. Vamos con su contraparte. Ya en el exilio se encuentra Bashar al-Assad. Sería redundante hablar nuevamente sobre su perfil o su biografía, pero hay que recordarles que Bashar al-Assad llegó al poder en una elección sin oposición en el año 2000. Antes de esto, el que también es médico oftalmólogo era una especie de líder del protectorado que tenía Siria sobre el Líbano. Es decir, ya en ese entonces lo estaban preparando su padre para ser el próximo jefe de Estado de Siria. Asciende el poder a inicios del millennium, tras la muerte de su padre, que también lidera el partido oficialista, que es el que gobierna de facto de ese entonces Siria, que es el partido panarabista Ba'ath. Hay que recordar que la secta de Bashar al-Assad es alawista, una minoría en Siria. Hay que recordar que Bashar al-Assad estudió oftalmología en Londres y no fue sino que hasta la muerte de su hermano Basil murió en Siria, o lo obliga a él a ser el sucesor del conflicto sirio. Ahora bien, a mí me gustaría destacarles a ustedes, para destacar cada uno de estos puntos, yo me basé y lo dividí por diferentes fases del conflicto sirio. Comenzando por el primero, que es el inicio del conflicto. Hay que recordar que debería ser muy oportuno en un escenario de volatilidad geopolítica como lo es Siria, una guerra compleja con multitud de milicias y diversos países involucrados, alianzas y giros y posiciones inesperadas, no hacer una especie de recuento de lo que pudo haber mejorado o los errores que llevó a cabo o que marcaron con el abandono de Bashar al-Assad de Siria. En dicho marco de su huida hacia Rusia, tal es el indudable acuerdo que se gestó entre, como todo el mundo bien sabe, en materia geopolítica, llevó a cabo Rusia, Israel, Estados Unidos, Turquía, para lo que llama mucho la decapitación de Assad en su poder. A continuación se enumera sus tropiezos políticos. Esto lo hago yo como una especie de recuento, como una especie de asesor, no necesariamente desde el punto de vista de lo que hizo Maquiavelo hace 500 años, pero sí como una especie de indicios de cuáles fueron esos detalles que marcaron al líder sirio. En la primera fase hablamos del previo, que fue desde el año 2000, que fue su asunción al poder, hasta el año 2011, antes de la primavera árabe. Bashar al-Assad fracasó como líder político por mofarse, creerse invencible y desestimar las previas advertencias que sería el próximo líder que iba a ser decapitado o puesto fin durante su gobierno. Hay que recordar que durante una cumbre celebrada muchísimos años antes, nada más y nada menos que el líder libio en ese entonces, Gaddafi, pronosticaba de que muchos de aquí de los presentes serían perseguidos por Occidente. Bashar al-Assad le enfocaron la pantalla y lo que hizo fue mofarse y reírse ante estas advertencias libias. Fracasó como basista por no mantener o incrementar la influencia siria en la región. Hay que recordar
lo que hizo su padre el siglo pasado, de cómo tenía influencia no solamente dentro del territorio sirio, sino a los países que tenían alrededor de ellos. Hay que recordar esa unión que llevó a cabo con Egipto y la influencia importantísima política que tenía sobre el Líbano. Fracasó Assad en esta gestión. Vamos ahora a abrir con una nueva fase que es durante su participación de la guerra siria, desde el 2011 hasta su fin de diciembre de 2024. Bashar al-Assad fracasó como jefe de gobierno por hacer un giro violento durante la primavera árabe en Siria. No hay que ser ningún analista político el destacar que si hubiese optado por otro camino, creo que el resultado hubiese sido muy diferente. No haber cedido a la oposición moderada en ciertos acuerdos políticos. Si el asadismo hubiese llevado o suscrito acuerdos con esa oposición no armada de ese entonces, creo que el resultado hubiese sido muy diferente al que vemos hoy en día, no solamente para los sirios, sino para el mismo Bashar al-Assad. Fracasó como jefe de Estado por permitir la incertidumbre se adueñara del Estado sirio. Uno de los principales objetivos o pilares que tienen los estadistas cuando llegan al poder y tienen que administrar al Estado-nación es evitar que la incertidumbre se adueñe o arrope el Estado sirio. En este caso, Bashar al-Assad no cumplió con ese deber. Haber sido engañado por aquellos actores de la región, quienes hoy en día le dan la bienvenida y lo reconocen a los yihadistas como gobierno legítimo en Damasco. En vísperas de lo que ocurrió en diciembre, Bashar al-Assad participó y fue invitado en una cumbre árabe islámica que se celebró en Arabia Saudita. Fue recibido por Mohammed bin Salman, fue recibido por cada uno de esos líderes que hoy en día estrechan sus manos con HTS. Bashar al-Assad fracasó por haber permitido la desintegración del Estado sirio. Como jefe de las fuerzas militares sirias, tenía como deber mantener integrado el Estado sirio en una sola unidad política territorial. No haber ganado la guerra ni recuperar sus fronteras en el mejor momento de su ejército. A pesar de que este error, que lo destaco, está muy dependiente de lo que es la influencia que tenía Rusia, los intereses que tenía este país sobre Siria, creo que en el mejor momento, y como lo vimos en el mapa, el ejército sirio tenía la oportunidad de tomar territorio, de recuperar el territorio que había perdido, y en este caso fracasó. Vamos a una nueva etapa que sería el acuerdo sobre la salida de Siria, entre comillas, porque lo colocó de esta manera, ya que lo que vemos hoy en día no es esa misma Siria de la Franja Roja y las dos estrellas, que parte desde diciembre de 2004. Uno de los mayores errores que cometió Bashar al-Assad fue el de generar inquietud en víspera del acuerdo por no informar, declarar o emitir un discurso sobre lo que verdaderamente estaba pasando en Siria. Creo que fue un poquito injusto con sus líderes o su círculo más cercano de no informarle lo que verdaderamente estaba pasando. Planificar mejor su vida, deshaciéndose de todo material comprometedor o personal. Hemos visto cuando HTS y otros rebeldes armados ingresaron a oficinas oficiales o instituciones o hasta casa personal de Bashar al-Assad, tomaron bajo su poder información, fotografías, documentos confidenciales que son comprometedores. Creo que Bashar al-Assad debió de llevar a cabo una mejor huida, si era su mejor opción, deshaciéndose de este tipo de material. No haber entorpecido la asunción al poder de los yihadistas salafistas. No ha habido ningún político de la posmodernidad que haya entorpecido o haya hecho el camino un poquito más difícil de sus sucesores en el poder. En este caso parece que Bashar al-Assad, entre otros de sus más allegados, le sirvieron como una especie de alfombra para que estos llegaran a las puertas del palacio en Damasco. No resistir ni morir con sus tropas en territorio sirio. Y en lugar de ello, Bashar al-Assad huyó. Creo que una de las opciones más plausibles para algunos analistas era de martirizar a Bashar al-Assad. Si este hubiese optado por morir junto a sus tropas, que muchísimas de ellas dieron la vida, no solamente por Siria, sino por él, creo que la percepción que tiene la opinión pública y muchísimos sirios y sus círculos hubiese sido muy diferente. No defender a sus seguidores ni fuerzas leales, quienes habían sacrificado por él todo este tiempo.
Creo que el tema hubiese sido un poco más participativo, un poco más bilateral, un poco más considerado de aquellas fuerzas que habían sacrificado por todo este conflicto desde 2011, y Bashar al-Assad no sacrificó nada de esto, todo lo contrario, lo dejó a su suerte. Haber apostado por la huida en vez de huir, haber apostado por una huida, y en su lugar él debió suscribir un acuerdo con los kurdos sirios, que nada más y nada menos son aquellos que son enemigos de sus enemigos. Creo que hubiese sido muchísimo mejor de que Bashar al-Assad hubiese suscrito un acuerdo con estos rebeldes moderados, anti-Turquía, más cercanos a los Estados Unidos. Nunca buscaron su fin en realidad más que la confederación de un Estado kurdo, que dejara su suerte a Siria y que sea gobernado por estos yihadistas en Damasco. Vamos con una nueva etapa que sería durante su asilo en el 2024, no haber establecido un gobierno en el exilio. No ha habido líder que haya sido exiliado o autoexiliado que haya, aunque sea mencionado la posibilidad de formar un gobierno en el exilio. Y en este caso Bashar al-Assad parece que no lo tuvo en consideración. No haber denunciado ni condenado ante la comunidad internacional ni la opinión pública el fin de su gobierno. Pareciera que habíamos visto un Bashar al-Assad que estaba de acuerdo de lo que estaba pasando, y generaba muchísima confusión en aquellos analistas de que le hacían seguimiento a este conflicto. Bashar al-Assad decepcionó a todos los suyos por ni siquiera prometer volver a Siria, luchar por ella, por los suyos o por su integridad. Durante su exilio en Moscú, Bashar al-Assad ni siquiera asomó la posibilidad de volver a Siria y luchar por ella, aunque haya sido una especie de ficción, mentira o escenario imposible de llevar a cabo. Creo que ese tipo de afirmación hubiese ayudado a sus más leales seguidores. Vamos en este caso a las políticas internas. Bashar al-Assad fracasó por no haber continuado con la dinastía al-Assad. Puso fin a un reinado de más de 50 años de familiar en Siria que no solamente no heredó este poder a sus hijos, que era una de las decisiones que estaban en contra de la mayoría de la oposición en el 2011, sino que dejó ese cabo suelto para que no estuviese en los libros de historia como el asadismo con su dinastía. Fracasó como estadista por no priorizar a Siria y el interés nacional de ese país por encima de cualquier interés. Todos los jefes de Estado, todos los estadistas, independientemente de cuáles son sus intereses, tienen que priorizar su interés nacional por cualquier otro. Poner fin a su partido político por no nombrar a ningún sucesor del fin o títere. Hemos visto como a lo largo de nuestra historia, cuando hay un líder de un partido se exilia, desaparece o perece, lo más sensato sería de que haya un heredero de este movimiento para futuras, quién sabe, acciones para que continúe esta dinastía del Baas, y en este caso no ocurrió. Falló como mandamás por dejar a su suerte a todos los que lucharon y apostaron por su continuidad. No hace falta profundizar en este punto, hay que destacar que no solamente hubo una especie de confusión, sino una especie de, no traición, pero sí una especie de decepción de aquellas fuerzas internas que apostaban en él. Vamos a ver en la política externa, no haber criticado, delatado o achacado de la responsabilidad a alguno de sus aliados de su propio fin. Bashar al-Assad se va de Siria sin decir de quién fue la culpa, si habrá sido de él o habrá sido de un hegemón. No haberse rebelado, poner fin a la dependencia o despojado del control que tenían sus aliados sobre él, por preferir recibir el asilo. Bashar al-Assad parece que le dio muchísima importancia a su interés y a su seguridad personal particular que a la de Siria y de sus más allegados. Frustrar el legado de su padre por dejar que otros decidieran el destino de su país y el suyo. Sin duda alguna, el padre lo estuviese viendo de cómo dejó a la Siria y cómo dejó esto a total incertidumbre. Creo que la palabra que habría dicho más repetidamente sería la decepción. Estos 24 puntos reflejan los sucesivos errores políticos de Bashar al-Assad. En un escenario de volatilidad política y geopolítica es importante mencionar de que independientemente de lo que ocurra en los próximos meses, hay algunas informaciones que vamos a conocer
que posiblemente nos den la razón o profundicen aún más los errores que cometió Bashar al-Assad. Lo que sí es seguro es que el conflicto sirio no tiene bien una nueva etapa, pero el asadismo sí llegó a su fin. Vamos con la política exterior dominicana y nos vamos a enfocar en ese discurso que emitió el canciller dominicano ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que planteó ante esta plenaria de la necesidad de robustecer la misión multinacional de apoyo de la seguridad de Haití para hacerla más efectiva. El canciller Álvarez consideró que a pesar de los esfuerzos del Consejo de Seguridad y los países que han facilitado las operaciones de esta misión liderada por el país africano de Kenia, la realidad en el terreno demuestra que las medidas aún no han sido suficientes para superar la grave crisis. Durante su participación ante la plenaria, durante la reunión trimestral de este órgano para dar seguimiento a la situación haitiana, el ministro dominicano planteó que el gobierno de su país aspira a que el informe que presentará al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a solicitud del Consejo de Seguridad, plantee recomendaciones que sean congruentes con los objetivos de toda misión de Naciones Unidas, abriendo comillas, que deben ser, entre otros, proteger a los civiles, prevenir activamente los conflictos, reducir la violencia, reforzar la seguridad y capacitar a las autoridades nacionales para asumir estas responsabilidades. El canciller ponderó que llegó el momento de que esta organización asuma un rol más efectivo en la pacificación de Haití, acompañando a las autoridades de ese país. Agregó que la Carta de Naciones Unidas es muy clara al asignar a este Consejo la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Esta responsabilidad nos compromete a persistir en el desempeño de ese importante rol y liderazgo allí donde más se necesita manera oportuna. En este mismo sentido, Roberto Álvarez explicó que a pesar de los esfuerzos del Consejo de Seguridad y los países han facilitado que las operaciones de esta misión, la realidad en el terreno demuestra que las medidas aún no han sido lo suficientemente para poner fin al conflicto. Cerró el canciller dominicano indicando que si no se logra el envío de las poderosas armas en manos de las bandas, el mandato de la misión sería una labor de Sísifo. Esas fueron las palabras del canciller dominicano ante el órgano del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora vamos a lo más importante y llamativo que me causó poderosamente la atención, que fue la visita de nada más y nada menos de una misión diplomática rusa a Siria. ¿Por qué destaco que es muy importante? Porque anteriormente la importante relación que tenía Putin con Bashar al-Assad era no solamente efectiva e inmutable, sino indispensable para mantener a Bashar al-Assad en el país. Sin embargo, ahora vienen los sucesores de Assad, que fueron nada más y nada menos que estos HTS, que son los mismos que en varias oportunidades atacaron unidades militares rusas en territorio sirio. Hay que destacar que esta delegación de funcionarios rusa llegó a Damasco el martes, según la agencia noticiosa estatal rusa RIA Novosti. Esta es la primera delegación de este tipo que visita Siria desde la caída del expresidente sirio Bashar al-Assad, como les dije a ustedes, aliado de Moscú, en diciembre en una ofensiva relámpago de los rebeldes. Assad se refugió en Rusia tras su derrocamiento. La delegación especial enviada por Kremlin, liderada por el viceministro de Exteriores Mikhail Bogdanov, el enviado especial del presidente para Siria Alexander Laftenev, formaron parte de esta delegación enviada por el Kremlin. Hay que recordar que la agencia noticiosa rusa no ofreció más detalles de la visita. Por su parte, el gobierno interino de Siria no realizó comentarios de inmediato, pero el diario semioficial Al-Watan dijo que la delegación rusa se reunirá con el líder de facto del país, Ahmad al-Shara, y con el ministro de Exteriores. En su momento, la intervención devastadora de Moscú en apoyo de Assad cambió el curso de la guerra civil siria a favor de Damasco. Los lazos con Siria se destacan con las nuevas autoridades sirias.
aún no han cortado lazos con Moscú ni forzaron la salida completa de sus tropas de las bases que ocupan en Siria. Pero a principios de mes, Al-Watan señaló que se habían cancelado un contrato con una empresa rusa para gestionar el puerto de Tartus. Tal y como lo habíamos destacado en nuestro mapa, Tartus se encuentra en las costas sirias que son bañadas por el agua del mar Mediterráneo. Hay que destacar también que es muy probable que esto mismo ocurra con altos funcionarios iraníes que también fueron aliados de Bashar al-Assad. Tras la caída de al-Assad, Rusia reubicó sus tropas y activos desplegados en todo el país en su principal centro de operaciones, la base aérea de Jameimin, cerca de Latakia. No ha habido indicios de que Moscú estuviera listando evacuar la base de Jamenei o las instalaciones navales en Tartus en su totalidad. La rescisión de un contrato para que una empresa rusa modernizara el puerto comercial de Tartus no afectó directamente la instalación naval rusa que fue arrendada bajo un acuerdo separado. Hemos destacado este evento noticioso durante nuestro programa de Sala Situacional porque veremos que los intereses rusos en Siria se mantienen y es muy posible que esas discusiones que vayan a hacer con el gobierno sirio de facto, que también lucharon en anteriores años, sea el establecimiento de lo que va a suceder en la próxima página de las relaciones de ambos países y sobre todo lo que ocurrirá con la base militar rusa en las costas sirias. Ahora bien, lo más importante que hay que destacar para ponerle fin al conflicto sirio es que posiblemente la comunidad internacional y sobre todo Rusia y Estados Unidos pongan fin al llamado de grupos terroristas HTS porque ya es de facto el gobierno sirio. Y de esta manera ponemos fin a este programa enfocado en lo que es Siria y a todo lo que hemos hablado de política exterior e internacional. Los invito a ustedes a suscribirse a este canal de YouTube, comentarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta entonces.